Bueno, bienvenido, buenas tardes. Vamos a dar inicio a otra videoconferencia de biología. Hoy estamos en lunes 15 de marzo. Vamos a continuar con el tema de energía y metabolismo. Déjenme que les muestre primero el, el capítulo 23 en el libro digital de Solomon. Esto es lo que vamos a ver en estos días, de cómo producen ATP las células y las rutas de liberación de energía para nuestras células. Y en el libro de Solomon, pero el libro impreso, que es no el libro digital, sino el libro impreso, los números cambian. El capítulo 23 que ustedes ven aquí creo que es el 21, si no más recuerdo, pero es básicamente la misma información, solo que cambia el número del capítulo. Bueno, antes de comenzar, quiero mostrarles o quiero decirles lo siguiente. Lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a hablar hoy, es de cómo las células, independientemente de si son células procariotas o son células eucariotas, cómo metabolizan el alimento para obtener energía. Eso es lo que vamos a ver. Cómo catabolizan, cómo rompen las moléculas orgánicas para poder producir moléculas de ATP y con ellas almacenar y transportar la energía que cada célula necesita para poder realizar todas sus actividades. Entonces, el cuerpo humano, recordemos, hablando de los seres humanos, podríamos utilizar el ejemplo de cualquier ser vivo, pero vamos a utilizar el ejemplo del ser humano. Los seres humanos, cada célula que forma, cada tejido, cada órgano de nuestro cuerpo, necesita un aporte constante, continuo de energía para poder realizar todas sus actividades vitales. Necesitan energía para moverse, para procesar los nutrientes, para producir moléculas de ATP, para producir enzimas, para producir proteínas, etcétera, para crecer, para desarrollarse y reproducirse, etcétera, para cualquier actividad. Y uno de los procesos fundamentales para la digestión de los alimentos, para poder obtener energía de los alimentos que comemos, que ingerimos, es la respiración celular. Entonces, la respiración celular es un proceso metabólico importante, es un proceso catabólico importante que vamos a estudiar el día de hoy, o por lo menos vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Respiración celular es diferente a respiración organísmica. Cuando yo me refiero a respiración organísmica, es aquel proceso en el que nosotros inhalamos aire de la atmósfera e introducimos ese aire a través de varios órganos hasta llegar a los pulmones, bronquios, y de ahí extraemos el oxígeno que luego viaja por el torrente sanguíneo, por la sangre, y es distribuido a todos los tejidos del cuerpo. Eso se llama respiración organísmica, ya que intervienen varios órganos para hacer posible que el oxígeno que viene del aire de afuera ingrese al cuerpo y luego sea distribuido por la sangre a todos los tejidos del cuerpo. Eso se llama respiración organísmica. Lo que vamos a ver hoy es la respiración celular, que es un proceso que ocurre, como su nombre lo indica, en cada célula de nuestro cuerpo. En cada una de las 75 trillones de células que hay en nuestro cuerpo ocurre ese proceso. ¿Y qué es la respiración celular? Es un proceso catabólico, ¿ya? Es una vía catabólica, es una vía de rompimiento, degradación, digestión de moléculas orgánicas grandes a moléculas más pequeñas, y es una vía de liberación de energía. No solamente de liberación, de liberación y de almacenamiento y de transporte de energía. Eso es la respiración celular. Entonces aquí lo que estamos viendo en nuestro cuerpo, todos nuestros tejidos, los órganos internos, ¿verdad? Las vísceras, los huesos, el cartílago, la piel, desde afuera hasta adentro, cada una de nuestras células hace respiración celular. Entonces, si teníamos dudas,
ese proceso llamado respiración celular aerobia, le voy a agregar el nombre y el apellido, respiración celular aerobia, lo realizan todas las células de nuestro cuerpo, todas. No hay ninguna que no haga respiración celular aerobia. ¿Qué es respiración celular aerobia? Porque aerobio quiere decir en presencia de oxígeno, o sea que el oxígeno interviene en ese proceso de respiración celular. Ahora, el proceso de respiración celular, como es un proceso metabólico, catabólico, es no más que una cantidad muy, pero muy grande de reacciones químicas que se dan en cada célula para extraer energía de la comida. Voy a comenzar con esta ecuación. Quiero mostrarles esta ecuación. Recuerde que en química y en bioquímica, que es lo que estamos viendo ahorita realmente, este tema que estamos desarrollando es bioquímica, hablamos de sustratos o reactivos y productos. Entonces, para ejemplificar, digamos, la ecuación de la respiración celular, vamos a comenzar con la glucosa y con el oxígeno, que serían los dos reactivos fundamentales en este proceso. Entonces, la glucosa, pues es el alimento que obtenemos de lo que ingerimos, principalmente, ¿no? Carbohidratos, aunque también obviamente tenemos grasas y tenemos proteínas, pero principalmente carbohidratos, y lo que usted está viendo aquí en la ecuación es glucosa. ¿Verdad? Habíamos dicho que la glucosa es el azúcar más abundante, el que más se produce en la naturaleza, y es el principal combustible celular de todos los seres vivos, no solamente del ser humano, ¿eh? De todos los seres vivos, aún de organismos unicelulares. Entonces, la glucosa, recuerde que es una hexosa, es un monosacárido de 6 carbonos, por eso aquí dice C6. C6H12O6 es la fórmula química de la glucosa. Entonces, la glucosa, una vez que ya se ha absorbido el alimento y se han extraído los nutrientes, incluyendo la glucosa de la comida, esta pasa al torrente sanguíneo para ser distribuida a todos los tejidos del cuerpo, a todas las células del cuerpo. Y en presencia, como dice aquí la ecuación, más oxígeno, no se fijen ahorita en estos números que son los coeficientes, sino solo en los reactivos y los productos. Fíjese que el azúcar, el carbohidrato, en presencia de oxígeno, que también es transportado por la sangre a cada tejido, a cada célula del cuerpo, reacciona pues en todas las etapas de la respiración celular aerobia, y al final los productos que se obtienen pues son, por un lado, CO2, que sabemos que es un gas, y es un gas que se elimina del cuerpo. También obtenemos de esa reacción, de esos sustratos, obtenemos agua, y por otro lado tenemos también energía que se libera, porque estamos hablando de catabolismo celular, estamos hablando de rompimiento. Entonces, en la respiración celular aerobia, el azúcar, esta glucosa, es oxidada, por eso aquí dice que hay una oxidación. Es oxidada, ¿por qué? Porque lo que se quiere es extraer de la glucosa energía. Energía y materiales, átomos, para poder ser utilizados en los procesos vitales de la célula. Entonces, la glucosa en la respiración celular es oxidada, o sea, se oxida, se descompone, se cataboliza, se rompe, se digiere, y vea que, por un lado, obtenemos como producto de esa oxidación de la glucosa, en algún momento, bueno, en diferentes momentos del proceso de respiración celular, moléculas de CO2 que tienen que ser eliminadas del cuerpo. Obtenemos agua, que es el agua es producto más bien de la reducción del oxígeno en esta reacción. Recuerde que cuando hablamos de metabolismo, y precisamente cuando hablamos de catabolismo, estamos hablando de reacciones de óxido-reducción, aparte de otras muchas reacciones más. Pero estamos hablando de reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, en donde cuando un sustrato se oxida, o sea, pierde electrones o ciertos elementos, otro compuesto u otro sustrato gana esos elementos, esos electrones, que el que se ha oxidado y se reduce. Entonces la oxidación y la reducción son procesos
que van de la mano, son simultáneos. Siempre que hay una oxidación habrá una reducción y viceversa. Bien, y vean que también como producto de esa descomposición, de ese catabolismo del azúcar en presencia de oxígeno, no solamente se producen gases y agua, sino que se libera energía. Claro, porque recuerde que al catabolizar estamos rompiendo enlaces químicos. Cuando rompemos un enlace químico, se está liberando la energía que formaba parte de ese enlace. Y esa energía es la que se utiliza precisamente en la respiración celular aerobia para producir moléculas de ATP. Quiero recordarles qué es el ATP. Nos vamos a ir al capítulo 22, capítulo anterior que estábamos viendo la semana pasada. ¿Qué es el ATP? Esto es la estructura química del ATP. El ATP es conocido como adenosín o adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. Eso es lo que quiere decir ATP. Entonces, ¿qué es el ATP? Es una molécula bien pequeñita que es un nucleótido. Su naturaleza química es ser un nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? Recuerden que los nucleótidos eran los monómeros de aquellas moléculas orgánicas que conocemos como ácidos nucleicos. O sea que son las unidades que forman los ácidos nucleicos. Entonces, si recordamos, los nucleótidos estaban formados por compuestos nitrogenados o bases nitrogenadas, o sea, un compuesto químico que lleva nitrógeno, que en este caso es la adenina, en el ATP, es la adenina. Tenía también un nucleótido, también tenía azúcar, una pentosa, un azúcar de 5 carbonos, en este caso es la ribosa para el ATP, y tenía también grupos fosfato. Estos pequeños componentes con fósforo y oxígeno que usted puede ver acá. Entonces, un nucleótido no es más que eso, es una molécula pequeña que contiene una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y grupos fosfato. Entonces, este nucleótido que llamamos ATP, adenosín trifosfato, es la molécula que se crea, se produce durante la respiración celular por dos razones fundamentales. O sea, ¿para qué se ocupa el ATP? Para dos cosas. Uno, y principalmente, para utilizar la energía que contienen sus enlaces químicos para todas las reacciones o todas las actividades de la célula. Que la célula se reproduce, que la célula crece, que la célula realiza diferentes funciones, produce enzimas, produce hormonas, desecha o elimina desechos de su cuerpo celular, que la célula se comunica con otras. Todas las actividades que hace la célula se llevan a cabo gracias a la energía aportada por los enlaces de alto poder o de alta energía que tiene la ATP. Entonces, la otra razón por la que se producen ATP es para precisamente transportar la energía que necesita la célula a todas partes dentro de la misma célula o de una célula a otra. Entonces, el ATP sirve, por un lado, como fuente de energía, por otro lado, como un transportador de energía, una molécula que lleva energía, como una batería cargada, que lleva energía de una parte de la célula a otra, o de una célula a otra célula. ¿Dónde está guardada la energía del ATP? Está guardada en los enlaces químicos entre un fosfato y otro fosfato. En esta que estoy remarcando ahorita, en estas posiciones que estoy remarcando ahorita, en el enlace que hay entre oxígeno y fósforo, en estos grupos fosfato, es en donde se guarda o se almacena la energía que transporta el ATP. Y entonces, principalmente, la respiración celular tiene como objetivo producir la mayor cantidad de ATP que se necesite en la célula, a diario, bueno, a cada segundo, a cada milisegundo, porque nuestras células necesitan cantidades extraordinarias e increíbles de ATP para poder funcionar. Cantidades increíbles de energía necesitamos a nivel celular para poder estar vivos. Entonces, eso es el ATP. ¿verdad? Ahora, una vez que ya sabemos lo que es el ATP, entonces continuemos aquí con el capítulo 23, recordándoles, recordemos
que lo que vamos a ver es una serie de procesos redox. Y aparte de otras reacciones químicas más. El catabolismo es una cadena de reacciones de óxido-reducción, de reacciones enzimáticas, ¿no? En donde intervienen una gran cantidad de enzimas en ese proceso. Bien, para continuar, quiero ejemplificar esto, que es bien importante que lo manejemos. En este diagrama lo que se muestra es lo siguiente. Si esta roca, que ustedes ven acá, que ha caído al fondo de un precipicio, si esta roca cuando está acá, sin moverse, obviamente está en una posición de reposo y contiene una cantidad X, una cantidad de energía potencial, mientras esa roca no es movida. Ahora, si alguien viene y empuja la roca por el precipicio y esa roca cae de un solo, cae de un solo hasta el fondo del precipicio, cuando llega al fondo lo que va a pasar es que lo más seguro es que esa roca se quiebre. Claro, aquí ya por el movimiento la energía pasó de ser potencial a energía cinética. Y cuando esta roca cae al final del precipicio y se destruye, la cantidad total de energía, que es esta E que se ve aquí, es liberada de un solo, en un solo paso. Cuando cae se quiebra, es liberada una cantidad de energía que estaba almacenada, estaba guardada en esa roca. Algo parecido pasa con este otro ejemplo que les voy a poner. Si usted tuviera un tanque de gasolina, un tanque cerrado de gasolina, y usted quiere liberar de un solo, de una sola vez, de forma inmediata, usted quiere liberar la energía almacenada en los enlaces químicos de esos hidrocarburos que contiene ese combustible, entonces usted lo que hace es que agarra un fósforo o toma una llama y tira esa llama dentro del tanque cerrado. Cuando la llama hace combustión con el oxígeno y la gasolina que está allí, lo que va a pasar es que, lo más seguro, es que los gases que se han expandido de esa gasolina en el tanque, más la reacción con el oxígeno, van a provocar una explosión. Y esa explosión liberará de un solo la energía que estaba contenida en esa gasolina. Pero es liberarla de un solo, toda la energía. Ahora, veámoslo de esta otra forma. Si la misma persona o una persona tira esa roca, pero no la tira sino al fondo de un precipicio, sino que la tira por unas gradas, digámoslo así, la misma altura, pero esa roca ya no cae de un solo, sino que cae por pasos o por etapas, por gradas. Cuando llegue al final de las gradas, siempre se va a liberar la misma cantidad de energía, pero no se libera de un solo, sino que aquí la diferencia es que se estará liberando la energía de a poco, por partes, ¿verdad? En cada grada se libera una cantidad de energía, otra cantidad de energía, y así, así, así. Este otro ejemplo, veámoslo así también. Hablemos del mismo tanque de combustible. Los vehículos que utilizamos, los automotores que utilizamos, tienen tanques de gasolina. Sin embargo, para poder mover el auto, hay un sistema que está creado con el propósito de que cuando se haga combustión de la gasolina, no se queme toda la gasolina inmediatamente, sino que se queme una pequeñísima parte de la gasolina en el motor y que la combustión sea controlada. Entonces, claro que se va a ir liberando la energía almacenada en la gasolina, pero se va a ir liberando de forma controlada y de forma paulatina, no de un solo. De lo contrario, el automóvil estallaría. Entonces, ese sistema de combustión de los motores en los vehículos hace que la gasolina, que la energía de esa gasolina se vaya liberando poco a poco para que así se vaya moviendo el automóvil y no ocurra una explosión. Lo mismo pasa entonces con las células. Las células, si nuestro cuerpo liberara la energía del alimento de un solo, si el metabolismo no estuviera diseñado para que se extrajera la energía de la comida por etapas, por partes, de a poco, sino que estuviera diseñado para extraer la energía de un solo, la mayoría de la energía que se liberaría de la comida se perdería en forma de calor.
y no sería aprovechada por las células. O sea, se desperdiciaría prácticamente toda la energía. Pero el metabolismo celular, precisamente, recuerden el concepto de metabolismo, una serie o todo el conjunto de reacciones químicas controladas que ocurren en su cuerpo para extraer de la comida energía y materiales para el mantenimiento del cuerpo. Entonces, realmente el metabolismo funciona de esa manera. Y es el proceso a través del cual nuestro cuerpo, en presencia de oxígeno, el cuerpo de los seres vivos, que respiramos oxígeno molecular del aire, el proceso que utilizan esas células de ese cuerpo para poder extraer esa energía es la respiración celular aerobia. Existe respiración celular anaerobia. Cuando digo anaerobia estoy hablando de en ausencia de oxígeno, o sea que no se necesita la presencia de oxígeno para que se pueda llevar a cabo la serie de reacciones químicas, que al final van a concluir con la formación de ATP, con la producción o formación de ATP. Pero la respiración celular anaerobia la llevan a cabo pues comúnmente los organismos unicelulares, como las bacterias, por ejemplo, o como hongos unicelulares, como levaduras, por ejemplo. Aunque también en algunos casos, ya vamos a ver un poco más adelante en este tema, las células musculares en el ser humano, por ejemplo, podemos llevar a cabo una respiración celular anaerobia, pero por segundos. Y vamos a explicar por qué. Entonces voy a explicar ahorita lo que es el proceso en presencia de oxígeno, la respiración celular aerobia, que es, digamos, el proceso más general en todos los seres vivos para poder extraer energía de la comida. Entonces vámonos a este diagrama que es bastante simple y muy bueno, en donde se nos explican cuántas etapas y dónde ocurren esas etapas de la respiración celular aerobia en las células del cuerpo. Recuerde que esto puede ser también en organismos unicelulares, pero ahorita estamos hablando de nosotros como animales, los animales. Entonces, vea, esta es una célula animal. Entonces, en la célula animal, igual en la vegetal existen, hay unos organelos especializados que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias serían como las fábricas en donde se producen los ATP que almacenan esa energía y que transportan esa energía vital para las células. De aquí se ve un diagrama de una mitocondria. Una mitocondria es un organelo celular de doble membrana con una matriz interna en donde se llevan a cabo 3 de las 4 etapas de la respiración celular aerobia. Entonces, mira que aquí están las 4 etapas. La primera se llama glucólisis. Gluco viene de azúcar y lisis viene de la palabra griega que significa romper, rompimiento. Entonces, glucólisis lo que quiere decir es el rompimiento de la glucosa. ¿Por qué se le llama a esta etapa rompimiento de la glucosa? Porque lo que va a ocurrir en esta etapa es que la glucosa que viene de la sangre, ¿verdad? Recuerde que la glucosa y los nutrientes se transportan en la sangre y luego salen de la sangre, llegan al FEC y luego entran a través de un mecanismo de transporte al interior de la célula y esa glucosa llega hasta acá, cerca de la mitocondria. Entonces esa glucosa lo que va a pasar es que a través de una serie de reacciones químicas controladas por enzimas, una serie de reacciones químicas de óxido-reducción, se va a romper químicamente los enlaces químicos de esa glucosa y se va a transformar la glucosa en otro compuesto químico diferente. En este caso se llama piruvato. Y también se va a producir, como se muestra aquí, moléculas de ATP. Se van a producir 2 moléculas de ATP como una ganancia energética. Lo interesante es que la glucólisis es de las 4 etapas la única que se lleva a cabo en el citosol de la célula, ¿verdad? Esa región del citoplasma celular que es líquido, ¿verdad? Ahí se lleva a cabo la glucólisis, en el citosol de la célula. Vea que el piruvato, que es un compuesto químico diferente a la glucosa, va a entrar a la mitocondria y va entonces a iniciar
la segunda etapa de la respiración celular aerobia, que se llama formación de acetilcoenzima A. Si usted se fija, la formación de acetilcoenzima A tiene lugar, esa serie de reacciones químicas, tienen lugar dentro de la mitocondria. Mire que al final de ese proceso no se produce ATP, pero ya vamos a ver que sí se produce algo más, que también es importante. La tercera etapa de la respiración celular aerobia es el ciclo del ácido cítrico. En este ciclo del ácido cítrico, el acetil-CoA, que es la molécula que se produjo después de que el piruvato se transformara en ella, se va a convertir en, o se va a unir y va a reaccionar con otros compuestos químicos en un ciclo que va a producir también como ganancia energética 2 moléculas de ATP y va a producir otras cosas más, que ya voy a explicar qué son. Y luego, la última etapa, la cuarta etapa de la respiración celular aerobia, también se lleva a cabo dentro de la mitocondria y es el transporte de electrones y quimiósmosis. En esta serie de reacciones químicas, todos esos productos que se obtuvieron del ciclo del ácido cítrico, de la formación de acetilcoenzima A y de la glucólisis, que no eran ATP, se van a utilizar para formar ATP. Entonces, en la última etapa es donde más moléculas de ATP se van a producir. Entonces, este cuadro es muy bueno porque es un resumen de lo que ocurre en las 4 etapas. Pero cuando usted vuelva a ver la videoconferencia, deténgase un poquito más y revise la tabla que está debajo de ese diagrama. En esta tabla se hace un resumen de la respiración celular aerobia en todas sus 4 etapas. Le menciona la etapa, entre paréntesis, dónde se lleva a cabo, en qué parte de la célula se lleva a cabo esa etapa de la respiración celular. Le menciona un resumen de lo que ocurre en esa etapa. Le habla de los materiales que se necesitan o de los reactivos o de las moléculas que se necesitan para que esa etapa se lleve a cabo. Y le habla de los productos que se obtienen al final, al terminar esa etapa de la respiración celular. Entonces vea que aquí está glucólisis, que menciona que se lleva a cabo en el citosol, la formación de acetil-CoA, que se lleva a cabo en la mitocondria, el ciclo del ácido cítrico, que se lleva a cabo en la mitocondria también, y el transporte de electrones y quimiósmosis, que se lleva a cabo también en las mitocondrias. Ahorita vamos a terminar nada más de ver la glucólisis, que sería la primera etapa, que es la única que se lleva a cabo en el citosol, no en la mitocondria. Miren lo que dice el resumen. Es una serie de reacciones químicas, obviamente, reacciones enzimáticas, de óxido-reducción y otras reacciones más, en las que la glucosa se degrada a piruvato. Recuerde que cuando hablábamos de digestión o de catabolismo, estábamos hablando que podíamos utilizar palabras que querían decir lo mismo. Catabolizar es lo mismo que degradar, como dice aquí, la glucosa se degrada o se cataboliza, podría ser, a piruvato, o se descompone o se rompe a piruvato, que es otro compuesto químico, con una ganancia neta de 2 moléculas de ATP, lo que mencionábamos acá. Al final de la glucólisis se obtiene como ganancia energética 2 moléculas de ATP. Luego dice, los átomos de hidrógeno se transfieren a los portadores. Ya le voy a explicar qué es eso. Y dice que puede ocurrir de manera anaeróbica también. O sea, los organismos unicelulares, como los que les mencioné, bacterias y, por ejemplo, hongos unicelulares como las levaduras, no realizan las 4 etapas de la respiración celular aerobia, sino que solo realizan una, que es la glucólisis. Y esa glucólisis puede ocurrir de forma anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno, pero únicamente o como regla general en organismos unicelulares como bacterias y hongos unicelulares, hongos microscópicos. Esto de que los átomos de hidrógeno se transfieren a portadores, lo que quiere decir es lo siguiente. Miren, uno de los materiales o de los reactivos principales o fundamentales para que se lleve a cabo la glucólisis es la glucosa, o sea, de que haya glucosa en la célula, que haya llegado desde la sangre glucosa hasta esa célula. Luego, que haya moléculas de ATP.
Sí, moléculas de ATP que están ahí almacenadas en la célula se necesitan para invertirse, para echar a andar, porque recuerde que el ATP es energía. Entonces se necesita ATP o energía para echar a andar la transformación o el catabolismo o la degradación de la glucosa en más moléculas de ATP. También en la glucólisis se forman unas moléculas que se llaman NADH. NADH, esto de NAD significa nicotinamida adenina dinucleótido. También es un nucleótido, pero este nucleótido sirve como un portador o un transportador también, se puede decir, de energía. Se produce para almacenar energía junto con átomos de hidrógeno. Y esto de ADP quiere decir adenosín difosfato, y esto de PI significa fosfato inorgánico. Se ocupa ADP y PI porque al unir este fosfato inorgánico con ADP se produce ATP. ¿Cuáles son los productos que obtenemos al final de la glucólisis? Piruvato, ATP y NADH. Ahorita lo voy a explicar de forma detallada. Vámonos más abajo. Vámonos más abajo. Y voy a explicar voy a explicar la glucólisis ahorita paso a paso. Entonces, la glucólisis, que es la primera etapa de la respiración celular aerobia y anaerobia también, tiene dos fases. O sea, dos fases de reacciones químicas. En la primera fase, que se llama, como usted puede ver ahí, fase de inversión de energía y división de la glucosa. En esta fase, lo que va a ocurrir, en pocas palabras, es que la glucosa presente en la célula, que recuerde que la glucosa es un monosacárido de 6 carbonos, por eso aquí están 6 carbonos ejemplificados en estas esferas grises. La glucosa va a dividirse o va a producir otro compuesto químico diferente, y para que eso ocurra se tiene que invertir energía. Por eso se llama esta fase de inversión de energía. Porque, como puede usted ver aquí en el diagrama, se tiene que invertir ATP o energía que ya contiene la célula para poder empezar a oxidar, a transformar esa glucosa en otros productos diferentes, en otras moléculas diferentes, y estar lista para poder extraérsele la energía suficiente para formar más moléculas de ATP. Entonces aquí se tiene que invertir energía para producir algo. Es como cuando usted quiere construir una casa, el producto final va a ser la casa construida, pero para llegar a ese punto usted tiene que invertir una cantidad de dinero, tiene que invertir tiempo, tiene que invertir un montón de recursos para que al final usted tenga la casa. Entonces, en la respiración celular, para obtener energía de la glucosa, primero se tiene que invertir un poco de energía para empezar a oxidar esa glucosa o empezar a catabolizar o a transformar químicamente esa glucosa en energía. Entonces la glucosa en esta fase de inversión se va a convertir en fructosa, que es el isómero, recuerde que la glucosa, la fructosa y la galactosa son las hexosas que se producen más, son los monosacáridos que se producen más y que son fuente de energía para los seres vivos. Entonces, la glucosa se va a convertir en fructosa, que también es un compuesto de 6 carbonos, y luego esa fructosa se va a dividir en dos moléculas de 3 carbonos llamadas G3P. G3P quiere decir gliceraldehído 3-fosfato. Si usted se fija, este compuesto llamado fructosa 1,6-bifosfato, la diferencia que tiene con la glucosa es que, aparte de ser fructosa, no es la misma azúcar, tiene dos fosfatos unidos en el carbono 1 por un lado y en el carbono 6 por el otro. Por eso se llama fructosa 1,6-bifosfato. Bifosfato, dos fosfatos. ¿De dónde vinieron esos fosfatos? Vinieron de estas dos moléculas de ATP que se ven aquí. O sea que a estas dos moléculas de ATP se le extrajeron dos fosfatos, se oxidaron, por lo tanto, porque se oxidaron porque perdieron un fosfato cada una y perdieron electrones para
oxidarse en ADP. Y esos fosfatos que se liberaron de esos dos ATP quedaron en esta fructosa. Uno quedó en el carbono 1 y el otro fosfato quedó en el carbono 6. Vea que esa molécula se parte en dos de 3 carbonos, llamada gliceraldehído 3-fosfato. 3-fosfato porque cada fosfato está pegado al carbono número 3. Esa es la fase de inversión de energía de la glucólisis. Ahora, la fase de captura de energía viene cuando los G3P que se acaban de formar, recuerde que se formaron dos, cada uno de ellos empieza una serie de reacciones de óxido-reducción, una serie de reacciones, de otras reacciones más y reacciones enzimáticas que van a llevar lugar a la formación de NADH, este portador de energía llamado NADH, y van a llegar a la formación de piruvato, 2 piruvatos, vean, y van a producir también ATP, en este caso 4 moléculas de ATP. Entonces, esto es importante, vea que aquí dice el rendimiento neto por glucosa es de 2 ATP y de 2 NADH. Ya voy a explicar eso del rendimiento neto. Entonces, vea que esas son las dos fases de la glucólisis. Una fase de inversión de energía, donde se tiene que invertir ATP para empezar a transformar la glucosa en G3P, y una fase de captura de energía en donde cada uno de esos G3P van a entrar en rutas químicas, en rutas metabólicas que van a dar lugar a la formación de 2 piruvatos y moléculas de ATP. Entonces ahora lo vamos a explicar paso a paso. Y aquí tiene que prestarme atención. Aquí está, más abajo está ya detallado pues cada transformación. Entonces, presten atención. Miren, en la glucólisis, así como en otras etapas de la respiración celular también, aparte de las reacciones enzimáticas y de las reacciones de óxido-reducción, se van a dar otros tipos de reacciones químicas, otros 4 tipos de reacciones químicas. Uno de ellos, presten atención, es este que se encuentra aquí aquí en la teoría, que dice que es una reacción que se llama, a ver si la encuentro para mostrárselas aquí, se llama deshidrogenación. Y ya le explico lo que es una deshidrogenación. Vamos a ver si está por acá. No, bueno, aquí se la voy a explicar. Bueno, entonces mire, una deshidrogenación es una reacción química. ¿Qué es o en qué consiste esa deshidrogenación? Es cuando un sustrato pierde átomos de hidrógeno y con esos átomos de hidrógeno libera electrones o se libera energía. Te repito, una deshidrogenación es una reacción química en donde un sustrato va a perder átomos de hidrógeno de su estructura química. Y junto con esos átomos de hidrógeno que está perdiendo, se van a liberar electrones. Los electrones que mantenían unidos esos hidrógenos en los enlaces químicos. Eso es una deshidrogenación. La otra reacción química que se da, aparte de las redox y de las reacciones enzimáticas, es la descarboxilación. Como su nombre lo indica, una descarboxilación es cuando un sustrato o una molécula o un compuesto pierden átomos de carbono y esos átomos de carbono van a formar moléculas de CO2. Eso se llama descarboxilación. Pero hay otro tipo de reacciones más. Están las reacciones de fosforilación. Una fosforilación es cuando un sustrato, en vez de perder, más bien gana grupos fosfato. O sea que su molécula gana, se le pegan o se le suman grupos fosfato a esa molécula. Eso es fosforilación. Cuando un sustrato gana fosfatos y los adhiere y los pega ahí a su estructura química. La fosforilación puede ser de 2 vías. Puede ser una fosforilación a nivel de sustrato o puede ser una fosforilación oxidativa.
Ahorita en la glucólisis vamos a ver fosforilaciones a nivel de sustrato. Ya les voy a explicar qué es eso. Y el último tipo, digamos, general de reacción química que se da también en estas etapas de la reacción, de la respiración celular, son las isomerizaciones. Una isomerización es un proceso enzimático, claro, en donde un sustrato se convierte en su isómero. Recuerde la química general o la química básica. Un isómero es un compuesto químico que contiene la misma fórmula química que otro compuesto, pero tiene diferente estructura molecular. Ese es un isómero. Bueno, entonces, una vez dicho esto, comencemos con la explicación detallada de la glucólisis en su primera fase, ¿verdad? La fase de inversión de energía y división de la glucosa. Entonces aquí tenemos la glucosa, es un compuesto de 6 carbonos. Aquí está el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es una estructura de anillo de carbón, de carbono. Entonces aquí está la glucosa. La glucosa viene de fuera, ¿verdad? Viene, usted comió, digirió ese alimento, su intestino absorbió esa glucosa y la transporta el cuerpo a través de la sangre a todos los tejidos del cuerpo. Sale de la sangre, llega al FEC y entra a cada una de las células de su cuerpo. Una vez adentro, esa glucosa, esta que está aquí, entonces comienza su proceso de glucólisis en el citosol. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Vea, mire lo que ocurre con la glucosa. Hay un ATP que está ahí presente en la célula que se oxida. Oxidar es perder, recuerde. Este ATP inicia todo este proceso de glucólisis oxidándose, perdiendo un fosfato y transformándose en vez de ATP, ahora ADP, adenosín difosfato, porque acaba de oxidarse y perder un fosfato, un grupo fosfato. ¿Quién ganó? ¿Quién se redujo al oxidarse el ATP? Se redujo la glucosa, que por acción enzimática, recuerde que todas estas transformaciones tienen que ver con enzimas muy específicas. Usted no tiene que aprenderse el nombre de cada enzima, no. Tiene que saber qué reacción ocurre ahí. Entonces, la glucosa aquí se está reduciendo porque está ganando fosfato. El ATP se está oxidando porque es el que está perdiendo ese fosfato. Y ese fosfato se está uniendo a la glucosa. Y la glucosa, esto se da por acción enzimática, la glucosa ahora se convierte en un compuesto llamado glucosa 6-fosfato. ¿Por qué se le llama glucosa 6-fosfato? Porque el fosfato que perdió este ATP se vino a unir químicamente al carbono número 6 de la glucosa. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Porque ese fosfato se pegó en el carbono 6, que está arriba. Bien, continúa la glucólisis. Ya se acaba de invertir un ATP de la célula. Luego, enzimáticamente, la glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero. El isómero de la glucosa es la fructosa. Entonces la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Entonces esta enzima que está aquí es una enzima que facilita esa isomerización. Entonces aquí hay una isomerización de la glucosa, una transformación de la glucosa 6-fosfato en su isómero. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo único es que, bueno, se reorganizan, digamos, los átomos. El fosfato sigue estando en el carbono 6, pero ahora de la fructosa, no de la glucosa. Si ustedes se fijan en la estructura química de la glucosa 6-fosfato y de la fructosa 6-fosfato, se van a ver que hay átomos que cambiaron de posición. Eso es una isomerización, ¿verdad? El sustrato o el compuesto se convierte en su isómero, que es un compuesto, repito, el isómero es un compuesto químico que tiene la misma fórmula química, pero diferente fórmula estructural, o diferente estructura química. O el orden de los átomos es diferente. Entonces ahora no tenemos glucosa, sino que tenemos fructosa 6-fosfato. Fíjense lo que ocurre con la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato, por acción enzimática,
y por la oxidación de otro ATP, miren que aquí está otro ATP que se oxida en ADP y cede un fosfato a la fructosa 6-fosfato, quien se reduce, porque quien está ganando ese fosfato es la fructosa, entonces es la que se reduce, se transforma ahora en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué fructosa 1,6-bifosfato? Bifosfato quiere decir dos fosfatos. Uno está en el carbono 1, por eso fructosa 1, carbono 1, y el otro fosfato está en el carbono 6. Por eso fructosa 1,6-bifosfato. Aquí se ve en la estructura. Ahí hubo otra reacción de óxido de reducción, ¿verdad? ATP se oxidó, fructosa 6-fosfato se redujo. Ahora veamos qué pasa. Enzimáticamente cada una de estas etapas se produce por acción enzimática. Mire que ahora la fructosa 1,6-bifosfato, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 6. Igual que la glucosa. Son 6 carbonos. Es una hexosa, la fructosa es una hexosa. Tiene 6 carbonos. Ahora vea que por acción enzimática, la fructosa se divide en dos compuestos más pequeños, dos compuestos de 3 carbonos cada uno. Uno de ellos se llama dihidroxiacetona-fosfato y el otro se llama gliceraldehído 3-fosfato, que se abrevia G3P. Entonces, fructosa se divide en dos compuestos químicos diferentes, la dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Pero resulta que por una reacción de isomerización, aquí hay otra isomerización, la dihidroxiacetona-fosfato se convierte en su isómero. El isómero de la dihidroxiacetona-fosfato es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, al final, quiere decir que la fructosa 1,6-bifosfato se convirtió en dos moléculas de G3P. Es lo que se ve aquí arriba, en el diagrama resumido que estábamos viendo aquí. Miren, la primera fase de la glucólisis, fase de inversión de energía, vemos que se gastaron 2 ATP, acabamos de ver que se gastaron o se invirtieron 2 ATP para convertirse la glucosa en fructosa y ahora para dividirse, mire, al final de esa fase, dividirse en dos gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué 3-fosfato? Porque el fosfato está pegado en el carbono 3. Entonces ahora ya terminamos con esta formación de dos gliceraldehído 3-fosfato, terminamos la fase de inversión de energía y división de la glucosa. Ahora empezaríamos la fase de captura de energía, donde se van a formar ATP y se van a formar moléculas de NADH. Para terminar, al final de esa fase, en la formación de piruvato y ATP. Bien, sigamos entonces. Vamos a terminar. Se recuerde que aquí el diagrama va hablando de los dos G3P, pero solo lo ejemplifica en una línea, así que no se confunda. De aquí para allá, en este diagrama, todo va a ir aquí con 2, va a decir 2, porque aquí el diagrama debería de ser doble, pero solo lo hace en una línea. Entonces, recuerde que son 2 G3P, por lo tanto son 2 veces que se realiza esto, ¿verdad? Entonces viene el G3P y ahora mire lo que ocurre con el G3P. Siempre fíjese en las flechas y fíjese con lo que está al lado de las flechas. Lo que ocurre con cada G3P es que hay NAD, nicotinamida, adenina dinucleótido, estos nucleótidos que están ahí presentes en el citosol de la célula. Estos NAD capturan hidrógeno, le quitan hidrógenos al G3P para reducirse en NADH. Entonces le están quitando, los NAD le están quitando hidrógenos al G3P y están liberando energía también. Entonces vea, esto en donde un compuesto pierde hidrógenos para que otro gane esos hidrógenos, recuerde que se llamaba, decíamos, deshidrogenación. Entonces el G3P, cada uno de los G3P se está deshidrogenando,
está perdiendo hidrógenos que los está capturando el NAD. El NAD se está reduciendo en NADH y el G3P se está oxidando y se está deshidrogenando. Está oxidándose porque está perdiendo y se está deshidrogenando porque lo que está perdiendo son átomos de hidrógeno. Entonces, y aparte de eso, vea la flecha, aquí hay un fósforo, un fosfato inorgánico que se une a la reacción y ahora el G3P enzimáticamente, aquí está la enzima, se convierte en otro compuesto que se llama 1,3-difosfoglicerato. Observe que dice 1,3-difosfoglicerato. Difosfo, dos fosfatos. ¿A dónde? En el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces ahora tenemos, obviamente son dos, ¿verdad? Se forman dos 1,3-difosfoglicerato porque se formaron dos G3P antes, ¿verdad? Mire lo que ocurre ahora con el 1,3-difosfoglicerato. Mire lo que ocurre. Por acción enzimática, y ahora vea que hay un ADP que le está quitando un fosfato para reducirse en ATP. Entonces ahora aquí, dos ADP, porque son dos veces, dos ADP se están reduciendo en ATP y el 1,3-difosfolicerato se está oxidando porque está perdiendo un fosfato. Y ahora se está convirtiendo en 3-fosfolicerato. Ya no 1,3-difosfo, porque ya perdió uno. Entonces ahora el que perdió fue el que estaba en el carbono 1. Se quedó el fosfato del carbono 3. Entonces ahora lo que tenemos es 3-fosfoglicerato. Fíjese que importante aquí que aquí ya se están formando moléculas de ATP. Aquí hay una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué es una fosforilación de nivel de sustrato? Es cuando un sustrato gana fósforo de otro. Entonces, ¿quién se está fosforilando aquí? El ADP. La fosforilación es del ADP. Quien está ganando el fósforo o el fosfato es el ADP, que se está convirtiendo en ATP. Se está reduciendo en ATP. ¿Por qué se llama la reacción fosforilación a nivel de sustrato? Porque quien pierde el fósforo es el sustrato que está ahí en ese momento. El sustrato es el 1,3-difosfoglicerato. Entonces, ese sustrato está perdiendo ese fosfato, que lo está ganando o capturando el ADP. Por eso se llama fosforilación a nivel de sustrato, porque es el sustrato el que está perdiendo ese fósforo. Y hay, obviamente, formación aquí, mire, de dos moléculas de ATP. Ese 3-fosfolicerato, por acción enzimática, se convierte en su isómero. El isómero del 3-fosfolicerato es el 2-fosfolicerato. Lo único que cambió aquí es que por acción enzimática, por una isomerización, se cambió de posición el fosfato del carbono 3 al carbono 2. Entonces ahora tenemos 2-fosfolicerato. Aquí esto puede confundir un poco. Según esta flecha del 2-fosfolicerato está saliendo agua. En realidad no está saliendo. Lo que está ocurriendo aquí es que ahora lo que hay es una reorganización estructural de moléculas de agua en el 2-fosfolicerato. Entonces como que se reacomodan, pues, átomos de hidrógeno y de oxígeno. Se reacomodan y entonces el 2-fosfolicerato se convierte en fosfoenolpiruvato. Y el fosfoenolpiruvato pasa lo mismo que pasó arriba, miren. El ADP a ese fosfoenolpiruvato le está quitando el último fosfato que tenía, se lo está quitando, entonces el ADP se está reduciendo en ATP. Hay una fosforilación a nivel de sustrato aquí y el fosfoenolpiruvato se oxida porque está perdiendo fosfato. ¿Quién está ganando el fosfato que pierde este sustrato llamado fosfoenolpiruvato? El ADP. ¿Quién se está reduciendo? El ADP. Se reduce en ATP. ¿Quién se está oxidando? Fosfoenolpiruvato. Y ahora entonces, por esa reacción química, el fosfoenolpiruvato se convierte en piruvato. Recuerde que son dos. Entonces mire que tenemos ahora de una glucosa al final de la glucólisis, tenemos dos
moléculas de piruvato, de 3 carbonos. La glucosa es de 6 carbonos. Y al final de glucólisis ahora tenemos 2 compuestos de 3 carbonos llamados piruvato. Y ahí es donde termina la glucólisis. Esto está resumido aquí arriba. Aquí está resumido en esta fase de acá. Y está resumido en los cuadros también, el cuadro que yo les mencioné acá. Es lo que acabamos de ver. En otro video, yo sé que alguien se tiene que salir ahorita, no importa, sálgase. Esto va a quedar grabado, hoy se sube. El video del jueves y el video de hoy se sube hoy al aula. Repase, vuelva a verlo para que vaya paso a paso. Esto solamente es ir siguiendo los pasos, nada más. Les recuerdo nada más que, sí, les recuerdo que el 18 de este mes, el 18 de este mes vamos a poner la tarea, el cuestionario de respiración celular, vamos a habilitar el 18 y el 25 de este mes vamos a habilitar el de fotosíntesis. Pues no sé qué pasó con lo de la reunión, no sé, me están preguntando por ahí que está conectada, pero que la reunión como que se fue cancelada. No, en realidad no sé qué pasó, algún problema técnico, pero estamos en reunión, aunque solo están 2 personas, no importa. Esto lo dejamos grabado, no sé, vamos a averiguar qué es lo que pasó. Y bueno, podrán ver esta videoconferencia nuevamente en el aula. Se va a subir en un rato. Así que bueno, por ahora terminamos, sigamos estudiando, sigamos leyendo y estemos pendientes. El jueves tenemos nuevamente videoconferencia. Entonces nos veremos hasta el jueves. Gracias, Lick. Por nada, por nada.